El día de hoy te voy a contar uno de los casos más impactantes de Corea del Sur. Diciendo esto, te advierto que esto no es para público sensible, así que si te ves perturbado fácilmente por ciertos detalles, te aconsejo no ver este video. El caso ocurrió en la ciudad de Ansan, Corea del Sur. Actualmente, quien fue la víctima debe tener entre unos 18 y 20 años. Sin embargo, su identidad no se ha revelado, para evitar la exposición innecesaria. La escuela de Na-young estaba a pocos metros de su casa, a unos 3 minutos a pie. Su madre siempre la acompañaba de camino a la escuela, y cuando llegaban la besaba en la mejilla, antes de volver a casa. No se sabe con seguridad el día y el mes, solo el año, que fue en 2012. El padre de Na-young trabajaba en una fábrica y su madre tenía una pequeña tienda frente a la casa, mientras realizaba las tareas domésticas y criaba a su hija. Estaba embarazada de 5 meses. El bebé no estaba planeado y su marido aún no sabía que había un nuevo hijo en camino. Se sabe muy poco acerca de la personalidad de la víctima, pero según algunas especulaciones, Na-young llevaba una vida muy tranquila. Vivía con sus padres, era muy soñadora y sobre todo estudiosa. Era una mañana lluviosa y ese día en particular, Na-young salió tarde para ir a la escuela. Se cree que su madre estaba muy ocupada en el trabajo y no podía acompañarla. Como les comentaba, la distancia era muy corta, pero a menos de 10 metros de la escuela de Na-young, esta fue interceptada por un hombre de mediana edad, quien la arrastró a un baño que se encontraba en una iglesia cercana. Na-young fue estrangulada, ahogada en el inodoro hasta que perdió el conocimiento y abusada cruelmente. No se darán los detalles, pero todo esto lo puedes encontrar en cualquier medio de comunicación. Después de todo el abuso, el hombre también mordió la mejilla de Na-young. Algunos periodistas que cubrieron el caso revelaron que los intestinos de la niña comenzaron a salirse durante el acto del abuso, y el criminal los volvió a meter para poder continuar con la violación. Al cabo de media hora, fue abandonada en el lugar de los hechos, completamente ensangrentada y por supuesto muy magullada. Aún así, ella misma consiguió hacer la llamada de emergencias para que la rescataran. El lugar se llenó rápidamente de periodistas y los padres de los alumnos que estaban cerca empezaron a sentir pánico. Lo que se sabía era que una niña de aproximadamente 8 años había sido trasladada en ambulancia en estado grave. En el momento del rescate, Na-young oscilaba entre los periodos de conciencia y confusión mental. Sin embargo, pudo aún así decir su nombre y dar el número de teléfono de su padre. Los padres fueron contactados por la policía y acudieron rápidamente al hospital. La madre, por supuesto, estaba en estado de shock y su padre asumió todas las decisiones. Los médicos no podían creer que Na-young siguiera con vida. Tenía una importante hemorragia interna y un gran traumatismo en cara y abdomen. Tuvieron que operarla de emergencia. Había que extirpar su recto, si no, Na-young moriría desangrada. Como alternativa, se realizó una colostomía. La madre de Na-young se encontraba en un estado fatal. Debido al estrés, esta tuvo una hemorragia y fue ingresada a reposo debido a que estaba embarazada. Na-young, por supuesto, sufría de muchísimo dolor y recibía analgésicos intravenosos las 24 horas del día. Sin esto, ella no podría sobrevivir. Cuando su padre pudo verla, se horrorizó. Una niña de tan solo 8 años que se encontraba entre la vida y la muerte. En ese momento le dice a su padre que había que atrapar al hombre malo. Todo lo que recuerda lo dice con una gran dificultad para tan siquiera poder abrir sus labios.
Comienza la investigación en escena del crimen. Las impresiones dactilares coincidían con el exconvicto. El hombre fue identificado como Cho Do-sung, de 56 años, pero según la policía, esto no fue suficiente para incriminarlo. Este no fue el primer delito que cometió Cho Do-sung. En 1983 pasó 3 años en prisión por violación. Asimismo, en su historial se encuentran otros 14 delitos, principalmente sexuales, por lo que recibió una condena de 7 años y 4 meses en la cárcel, según informes de la policía surcoreana citadas por el medio Korea Jung, Ang Daily y The Korea Times. Durante la hospitalización, con mucho dolor y malestar, Na-young tuvo que identificar a su abusador mediante fotos. Se grabó una declaración en video y se envió a la policía. Cho Do-sung fue puesto en prisión preventiva. Ya tenía varios antecedentes policiales, incluido un cargo de abuso de una joven de 19 años en la década de 1980. La justicia coreana no parecía cooperar. Las defensas del criminal incluyeron varios argumentos sin sentido. El abogado de Cho Do-sung trabajaba con la teoría de que era un hombre alcohólico y que, bajo los efectos de la sustancia, perdía la memoria sobre sus actos. Incluso dijo que la ropa encontrada con sangre de la víctima la había perdido 3 días antes en una obra en la que había trabajado. Unos meses después, el video en el cual Na-young identificaba al criminal fue impugnado por la defensa, lo cual obligó a la joven a comparecer delante del tribunal y a realizar nuevamente una identificación del hombre. No se respetó en ningún momento el tiempo de recuperación ni el sufrimiento o revictimización de Na-young. Cho fue condenado originalmente a cadena perpetua, pero después de que Na-young testificara que el delincuente olía a alcohol, su condena se redujo a 12 años de prisión, ya que este no estaba en su sano juicio mientras cometía el delito. Los padres de Na-young han presentado una demanda contra la fiscalía por someter a su hija a sufrimientos físicos y psicológicos. El fiscal la interrogó poco después de salir del quirófano y la hizo sentarse en posición vertical y responder a las mismas preguntas 4 veces. Esto debido a los errores del fiscal durante la grabación. Violaron el protocolo al tomar el testimonio de una menor y grabarlo en público. En 2011, el gobierno pagó 13 millones de wons en compensación a Na-young por la violación cometida por la fiscalía. Tras conocerse la noticia de su condena, se dejaron muchas peticiones en la página web de la Casa Azul pidiendo un nuevo juicio. Na-young quedó con daños permanentes en el bajo vientre y se dijo que quedaría incapacitada para siempre. Necesitó 8 meses de tratamiento y estar viajando constantemente a Seúl cada fin de semana. Luego de esto se sometió a una intervención quirúrgica, esto para implantarle un recto artificial, para ya no más necesitar la bolsa de colostomía. Na-young sufrió de depresión y estrés mental tras el ataque. Un año después de la agresión, tras recibir tratamiento psiquiátrico, se recuperó aproximadamente en un 70%, según especialistas. Poco después, pudo empezar a asistir nuevamente a la escuela. Cho Do-sung fue liberado el 12 de diciembre de 2020, después de cumplir tan solo 12 años de prisión. Originalmente estaba programado para ser liberado a las 6 a.m. de la institución correccional Nambu de Seúl, pero alrededor de 100 manifestantes de diversas organizaciones se tendieron en las carreteras para detener su liberación, mientras estos arrojaban huevos y pancartas sobre la cerca policial. Cho fue liberado finalmente a las 6:45 a.m. Grandes multitudes, alrededor de 150 personas, esperaban su llegada fuera del apartamento de Cho en Ansan. 100 policías fueron desplegados a ambos lados del camino de Cho para prevenir el contacto físico, pero muchos seguían lanzando cosas sobre los policías o hacia el criminal. Incluso después de que Cho desapareciera de su casa, muchos permanecieron en el lugar gritando: "Sentencia a Cho Do-sung a muerte" o "Échenlo de la ciudad de Ansan". Se podían incluso ver algunos carteles de protesta que pedían su castración.
Algunos ciudadanos podían verse expresando violentamente su ira al subirse al vehículo que transportaba a Cho y pisándolo. Los internautas también se enfurecieron con la pequeña mandarina que sostenía, expresando su descontento por el hecho de que le dieran un bocadillo durante el caos. La información sobre Cho Do-sung está actualmente disponible para ver en sexoffender.go.kr. Su nombre, altura, peso, dirección, así como su pasado delito criminal declarado como lesiones y violación, se puede encontrar en el sitio web junto a 4 fotografías de él. El sitio web también muestra que este llevará un brazalete en el tobillo hasta el 11 de diciembre de 2027. Ante las constantes quejas, la policía de Ansan afirmó que un oficial de libertad condicional vigilaría a Cho las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana a través del monitoreo de su tobillera electrónica, que como te comentaba debe usar por lo menos durante 7 años. Asimismo, se instalaron cámaras de vigilancia y cabinas policiales cerca de su residencia. En 2021, un hombre intentó acabar con la vida de Do-sung, haciéndose pasar por un policía y golpeándolo con un martillo. Sin embargo, su esposa alertó a las autoridades y el abusador solo resultó con algunas heridas, por lo que fue dado de alta un par de días después. El caso de Cho Do-sung impulsó varias iniciativas de ley que pretendían enviarlo a un nuevo sitio de reclusión para evitar su reinserción en la sociedad. Estas no lo aceptaron, debido a la oposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, que indicó que dicha solicitud era una violación a los derechos humanos contra el recluso. Por otro lado, sí se aprobó divulgar públicamente la información personal de todo agresor sexual, incluida su dirección. A ello se le sumó la prohibición para ellos de visitar sitios frecuentados por menores, como por ejemplo escuelas. Sin embargo, uno de los puntos más criticados fue que a pesar de los esfuerzos por eliminar el estado de ebriedad como un atenuante de las condenas contra crímenes sexuales, no se ha conseguido quitar aún a este punto. Según el padre de Na-young, a partir de un informe en 2020, indica que ésta solo ve dibujos animados y evita las noticias para tener oportunidad de ver algo relacionado con la violencia sexual. Pero bueno, hasta aquí llega el caso de hoy, es bastante fuerte, pero cuéntame qué piensas del veredicto que se le dio a Cho Do-sung. ¿Crees que es justo que la sentencia de Cho Do-sung se redujera tanto únicamente porque este actuó bajo la influencia del alcohol? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.